Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Vamos a continuar con esta serie de ejercicios del tema de curvas horizontales, ¿no? Bien, vamos a leer este nuevo enunciado que nos está preguntando, ¿no? Bien, nos dice calcular los elementos de la curva horizontal compuesta, además de realizar el replanteo de la misma cada 20 metros por el método de las deflexiones, la cual cuenta con los siguientes datos. Tenemos el ángulo de deflexión uno, el ángulo de deflexión 2, radio uno, radio 2 y progresiva del punto de inflexión número uno, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el grafiquito, ¿no? De nuestra curva horizontal compuesta, ¿no? Recordemos que una curva horizontal compuesta es tal como su nombre lo indica, ¿no? Tenemos primeramente aquí nuestra primera curva y seguido de eso tenemos nuestra segunda curva horizontal, ¿no? Como está compuesta por dos curvas, entonces se dice que es una curva horizontal compuesta, ¿no? Y pues tenemos sus diferentes datos, ¿no? Aquí yo ya lo puse, tenemos los datos de la curva uno, su ángulo de deflexión uno, su radio uno y su progresiva del punto de inflexión uno. Y para la curva 2 también tenemos su ángulo de deflexión número 2 y su radio 2, ¿no? Son los datos que tenemos. Nos está pidiendo calcular los elementos de la curva horizontal, ¿no? Son los elementos geométricos para ambas curvas, ¿no? Y pues, si es la primera vez que nos estamos topando con este tipo de ejercicios, ¿no? Recordemos que en la universidad vamos empezando de poco a poco, ¿no? Con los ejercicios. Y pues, primeramente, ¿qué teníamos, no? Como en un anterior video, si es que no lo has visto, te voy a dejar el link en la parte superior, le puedes dar un pequeño vistazo antes de pasar a este ejercicio, ¿no? Ok, entonces tenemos acá, ¿no? Una curva simple, normal, del cual ya hallamos sus diferentes elementos, ¿no? Y en este caso, como decía hace un momento, ¿no? Es la primera vez que tal vez lo están viendo, entonces se preguntan cuál es la forma de resolver, si es que cambien algo, es más complicado. Son muchas dudas que a un principio tenemos todos los estudiantes de ingeniería, ¿no? O quizás de arquitectura, o de ramas afines, ¿no? A la construcción. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primeramente, no asustarnos, ¿no? Esto simplemente es un ejercicio que tiene dos curvas horizontales, es decir, que lo vamos a resolver como si fuese una curva horizontal simple, ¿no? Primero vamos a resolver para una curva y luego vamos a resolver para otra curva, ¿no? Es hacer lo mismo dos veces, no es lo único que tenemos que hacer, es hacer lo mismo, pero dos veces, ¿no? Ok, entonces, vamos a empezar a resolver, a calcular los elementos de la curva. Recordemos, en un anterior video ya lo hemos visto, ¿no? Aquí están, tenemos este pequeño formulario, ¿no? Si es que gustas tener el formulario, puedes escribir aquí en los comentarios para que te pase el link. Entonces, aquí tenemos los elementos geométricos de la curva horizontal simple, ¿no? Tenemos su tangente, su externa, su flecha, cuerda larga, grado de curvatura, longitud de curva, progresivas del principio de curva y del final de curva, ¿no? Ahí está. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular todos los elementos geométricos para la primera curva. Entonces, tenemos acá la solución para la curva uno. Recordemos que para resolver cualquier curva horizontal simple, los datos que sí o sí debemos de tener es el ángulo de deflexión y el radio, ¿no? Si nosotros ya tenemos estos dos de entrada, entonces ya podemos empezar a resolverlo, ¿no? Como se dice por ahí, como receta de cocina, ¿no? Ok, entonces, primeramente vamos a hacer la solución para la curva uno. Vamos a hallar su tangente uno, ¿no? Pues es igual al radio, que esto tiene un valor de 255 metros, multiplicado por la tangente del ángulo de deflexión medios, ¿no? 46, 15, y esto entre 2. Vamos a colocar estos valores a nuestra calculadora o a nuestro programita, bueno, no programa, ¿no? A nuestra tablita, ya sea de Microsoft Excel o de la calculadora del HP Prime, ¿no? Entonces, según lo que tengamos, vamos haciendo nuestros calculitos, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Primeramente ya hallamos la tangente, ¿no? Que nos da un valor de 108.898 metros, ¿no? Ahora vamos a calcular la externa y esto nos da un valor de 22.200
79 metros. Ahí está. Ahora vamos a calcular la flecha, que es igual al radio, 255, multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo de deflexión medios. Y la flecha, pues, nos da un valor de 20.489 metros. Luego tenemos el dato para la cuerda larga, que eso es igual a ¿qué? A 2 veces el radio, multiplicado por el seno del ángulo de deflexión medios. Y pues la cuerda larga nos da un valor de 200 con 297 metros. 200.297 metros. El grado de curvatura, 2 por el seno a la inversa, por el arcoseno de la cuerda unitaria. Recordemos que en este caso la cuerda unitaria nos dice que es cada 20 metros, ¿no? Ok, entonces 20 metros sobre 2 veces el radio, ¿no? Y tenemos un grado de curvatura de 4 grados, 29 minutos, 41.781 segundos, ¿no? Luego tenemos la longitud de curva, que es la curva unitaria, 20 por delta, 46.15 sobre el grado de curvatura, ¿no? 4 grados, 29 minutos, 41.781 segundos. Y la longitud de curva nos da un valor de 205.787 metros, ¿no? Y finalmente vamos a ver las progresivas, ¿no? Recordemos, ¿no? Que los elementos de la curva horizontal simple es sencillo de calcular, ¿no? Solamente es ir reemplazando los valores, ¿no? Entonces, con ayuda de nuestra calculadora vamos a poder obtener nuestros resultados. Ahora vamos a calcular la progresiva del principio de curva, ¿no? Ustedes recordarán que en el anterior ejercicio era un poco distinto, ¿no? Calcular esta progresiva ya que nos daban distancias, ¿no? Pero en este caso recordemos que la progresiva, según el formulario, la progresiva del principio de curva 1, ¿no? Que se encuentra acá. Aquí es el principio de curva 1 o el inicio de la curva. Va a ser igual a qué? Tenemos como dato lo que es el punto de inflexión, ¿no? La progresiva, aquí está, ¿no? La progresiva del punto de inflexión 1 es igual a qué? A 2 kilómetros con 353.7 metros, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos, sabemos que este valor de acá es la tangente, ¿no? Es la tangente. Entonces, como se trata de calcular distancias, la progresiva del principio de curva va a ser igual a qué? A la progresiva del punto de inflexión menos la tangente, ¿no? Entonces, es lo que vamos a calcular. Progresiva del principio de curva 1 es igual a la progresiva del punto de inflexión 1 menos la tangente. La progresiva del punto de inflexión 1 es 2 kilómetros con 353.7 metros menos la tangente, ¿no? Y la tangente pues nos da un valor de 108 metros, ¿no? Entonces, 0 kilómetros más 108.898 metros, ¿no? Ahí está. Por lo que la progresiva del principio de curva 1 nos dará un valor de 2 kilómetros más 244.802 metros, ¿no? Es la progresiva del principio de curva. Ahora vamos a ver la progresiva del final de curva 1, ¿no? Que de hecho, ¿no? Si nos ponemos a analizar, la progresiva del final de curva 1 también va a ser igual a ¿qué? A la progresiva del principio de curva, pero de la curva 2, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Vale lo mismo, ¿no? Porque es un punto de intersección, ¿no? Es donde está acabando la curva 1 y está empezando la curva 2, ¿no? Ahí está. Entonces, ambas progresivas van a valer lo mismo, ¿no? Como el final de curva 1 y el principio de curva 2, ¿no? O en algunas bibliografías se van a encontrar con el término de
PCC, ¿no? Principio de continuidad de la curva, donde está continuando esta curvita, ¿no? Entonces, en este caso, el cálculo de la progresiva del final de la curva 1 va a ser igual a que la progresiva del principio de curva más la longitud de curva, ¿no? Entonces, 2 más 244.802 más la longitud de curva, ¿no? Que la longitud de curva tiene un valor de 205, ¿no? Entonces, 205,787 metros. Entonces, la progresiva del final de curva 1 también es igual a la progresiva del principio de la curva 2, ¿no? Y esto tiene un valor de 2 kilómetros con 450.589 metros, ¿no? Es lo que valen ambas progresivas, ¿no? Esto, si gusto, yo lo puedo subrayar. Y ahí está, ¿no? Ok, entonces con esto ya hemos calculado todos los elementos geométricos para la curva horizontal número 1. Ahora vamos a proceder a hacer el replanteo, ¿no? Entonces, usted se recordará que para la cantidad de puntos, ¿no? La cantidad de puntos será igual a qué? A la longitud de curva, que en este caso esta longitud de curva era de 205 metros, dividido entre la cuerda unitaria, ¿no? Que es 20. Haciendo esos calculitos, pues nos da una cantidad de 10.2 puntos, ¿no? Que eso se podría traducir directamente a una cantidad de 10 puntos, ¿no? Ok, entonces son 10 puntos que yo voy a tener. Y bueno, primero tengo la progresiva del principio de curva, ¿no? Que esto es 2 más 244.802 metros, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es redondear al inmediato superior, ¿no? Que directamente esto podría ser la progresiva 2 más 250, ¿no? Recordemos que en distancia va la diferencia, donde aquí yo tengo 5.198. Tengo que calcular la deflexión parcial, que recordemos que la deflexión parcial es igual a que el grado de curvatura sobre 2 veces la cuerda unitaria por la cuerda unitaria sub i. La cuerda unitaria es 20 metros, ¿no? Y la cuerda unitaria sub i, pues, va a ir variando en función al cálculo de cada distancia, ¿no? Ok, entonces, calculemos. Todo vamos a ir borrando. Ok. Entonces, la deflexión parcial nos va a dar un valor de 0 grados con 35 minutos, 2.923 segundos. Y para la deflexión acumulada, como es el primer valor, esto se mantiene. Luego, como va a ir una cuerda unitaria cada 20 metros, esto directamente será 2 más 270, ¿no? Los 2 más 290. La diferencia de estos dos, pues es de 20 metros, ¿no? 20 metros, 20 metros. Y en este caso la deflexión parcial, pues ya va a ser un valor constante, ¿no? Entonces 2 grados, 14 minutos, 50.891 segundos. Y vamos a ir acumulando lo que es la deflexión acumulada. Entonces aquí vamos calculando. Aquí ya tenemos 5 grados, 4 minutos, 44.704 segundos, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir haciendo, ¿no? Nos quedamos en la progresiva 2 más 290, luego tendríamos la progresiva 2 más 310, 2 más 330, 2 más 350, 2 más 370, 2 más 390. Luego 2 más 410, 2 más 430 y finalmente a la progresiva del final de la curva, ¿no? Que es 2 más 450. Entonces 2 más 450.589. Y pues aquí la cuerda unitaria estamos avanzando cada 20 metros, ¿no? Y al final, pues aquí la diferencia de este era 20.588, ¿no? Recordemos que en el principio y en el final es donde va a variar, ¿no? Esta cuerda unitaria sub i por ir con números enteros, ¿no? Y bueno, en este caso recordemos que esto va a ser lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ah, bueno, excepto el final, ¿no? Porque aquí va a cambiar el grado de curvatura.
¿no? Hasta acá, hasta estos, digamos, estos puntos que lo podemos copiar. Aquí va a ser 2 grados, 14 minutos, 50.891 segundos. 2 grados, 14, 50.891. Y finalmente, al final cambia, ¿no? Que esto es 2 grados, 18 minutos, 49.061 segundos, ¿no? Y aquí tenemos que ir haciendo la deflexión acumulada, ¿no? Entonces tenemos los siguientes valores. Entonces, aquí ya lo he copiado todos los valores, ¿no? De nuestras deflexiones acumuladas, ¿no? Y recordemos que cuál va a ser nuestra verificación de que si la tabla de replanteo lo hicimos bien, es de que en el último valor, ¿no? La última deflexión acumulada de la última progresiva, es decir, de la progresiva del final de la curva, este valor que lo he subrayado, esto debería ser igual a que a la deflexión medios, ¿no? Y recordemos cuál era la deflexión de la curva 1, 46,15, ¿no? Entonces, 46,15, ¿no? Esto tenemos que dividirlo entre 2 y pues nos va a dar que es 23 grados, 7 minutos con 30 segundos, que es lo mismo que nos ha dado, ¿no? En la deflexión acumulada total. Ok, entonces si esto nos cumple, significa que esto nos verifica, ¿no? Entonces, podemos colocar ok, verifica. Por lo tanto, eso nos quiere decir que está bien hecho el replanteo, ¿no? Ok, entonces esos serían los cálculos para la curva 1. Ahora vamos a hacer los cálculos para la curva horizontal número 2, ¿no? Que es esta. Entonces, tenemos que hacer el mismo procedimiento, ¿no? Tenemos nuestro ángulo de deflexión número 2 y tenemos nuestro radio número 2. Entonces, con estos valores vamos a proceder a calcular nuestros elementos de la curva horizontal número 2. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Bueno, hay que calcular la tangente número 2. Recordemos que el radio para la curva 2 es de 150 metros multiplicado por la tangente del ángulo de deflexión, que el ángulo de deflexión número 2 es de 92 grados con 55 minutos. Esto lo dividimos entre 2 y nos va a dar que la tangente número 2 tiene un valor de 157.837, ¿no? Metros. Ahora vamos a calcular la externa. La externa, entonces, 150 con 1 sobre el coseno de 92,55 sobre 2 y todo esto menos 1. Y la externa nos da un valor de 67.744 metros. Lo mismo para la flecha, 150 por 1 menos el coseno de 92,55 entre 2. Y la flecha nos da un valor de 46.667 metros. Calculamos la cuerda larga, 2 por 150 por el seno de 92,55 sobre 2. Y la cuerda larga tiene un valor de 217.462 metros. Vamos a calcular el grado de curvatura, 2 por el arco seno a la menos 1, de la cuerda unitaria 20 por 2 por el radio que es 150. Y tenemos un grado de curvatura de 7 grados, 38 minutos, 42.386 segundos, ¿no? Luego tenemos la longitud de la curva, que es la cuerda unitaria de 20 por el ángulo de deflexión, 92,55, sobre el grado de curvatura que acabamos de hallar, ¿no? Entonces, esto es 42,386. Y la longitud de curva nos da un valor de 243,075 metros. Recordemos que para la cantidad de puntos es igual a esta longitud de curva, ¿no? Que acabamos de calcular, 243 sobre 20. Y esto nos da un valor de 12.15, ¿no? 12.15. Entonces, algo de 12 puntos para el replanteo, ¿no? Ok, entonces finalmente nos falta calcular las progresivas, ¿no? Entonces, primero vamos a calcular la progresiva del principio de curva. Recordemos, ¿no? Hace un momento ya hablamos sobre esto,
que la progresiva del principio de la curva 2 es igual a que a la progresiva del final de la curva uno, ¿no? Del principio de tangente uno, ¿no? Como lo acabamos de ver acá, ¿no? Es un punto de unión, ¿no? Es donde está acabando la curva uno y está empezando la curva 2. Por lo tanto, la progresiva es la misma, ¿no? Es decir, que es este valor que tenemos acá, ¿no? Que yo lo voy a copiar, ese valor de progresiva. Entonces, no se me ha copiado. Aquí está, ¿no? Ahí está. Entonces, copiamos la progresiva. Ah, no, me estaba equivocando. No es del principio de curva, es del final de la curva, ¿no? Aquí está. Ahora sí. Ahora sí, ese es el que está bien. Entonces, este valor es el que lo voy a pegar acá. Ok, ahí está, ¿no? La progresiva del principio de curva 2 es igual a la progresiva del principio de tangente uno, ¿no? O del final de curva, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, ahora vamos a calcular la progresiva del final de la curva 2, que eso va a ser igual a la progresiva del principio de curva 2 más la longitud de la curva, ¿no? Que es 243.075, ¿no? Y bueno, si ustedes se han dado cuenta, yo suelo colocar aquí paréntesis, ¿no? Esto para evitar que se puedan confundir, ¿no? Con el signo más de la suma. Entonces, la progresiva del principio de tangente 2 o del final de curva número 2 va a ser igual a que a 2 kilómetros más 693,664 metros, ¿no? Entonces, este es el valor de la progresiva número 2. Entonces, una vez ya calculados los elementos geométricos de la curva horizontal número uno y número 2, procedemos a calcular su respectivo replanteo, ¿no? Entonces, la progresiva del principio de curva 2 es 2 más 450.589, ¿no? Entonces, ahora lo podemos redondear a un número entero, que sería 2 más 470, ¿no? La diferencia de estos dos valores es de 19.411 metros. Tenemos que calcular su deflexión parcial, que esto es con su propio grado de curvatura, ¿no? Que el grado de curvatura 2 es de 7 grados, 38 minutos, 42.386 segundos sobre 2 veces la cuerda unitaria, que es 20 por la cuerda unitaria sub i, ¿no? Que en este caso es 19.411. Haciendo los respectivos cálculos, nos da un grado de curvatura de 3 grados con 42 minutos, 35.926 segundos. Como es la deflexión acumulada y es el primer valor, pues copiamos el mismo, ¿no? 3 grados, 42 minutos, 35.926 segundos, ¿no? Hacemos lo mismo para el punto 2, 2 más 490. Y estamos avanzando 20 metros. Su deflexión parcial será de 3 grados, 49 minutos, 21.193 segundos. Y la deflexión acumulada es de 7 grados, 31 minutos, 57.120 segundos, ¿no? Luego, para el siguiente valor, más 10, tendremos 2 kilómetros más 510, 2 kilómetros más 530, 2 kilómetros más 550 metros, ¿no? Y esto va a ir cada 20 metros, ¿no? Entonces, aquí sería cada 20 y cada 20 metros. La deflexión parcial, recordemos que va a ser el mismo, ¿no? 3 grados 49, 21.193, 3 grados 49, 21.193, 3 grados 49, 21.193, ¿no? Y así vamos a ir haciendo la deflexión acumulada, ¿no? Entonces aquí sumamos y nos va a dar un valor de 11 grados 21 minutos 18.313 segundos, ¿no? Entonces,
Como ya dijimos anteriormente, es un proceso repetitivo, ¿no? Que vamos a ir repitiendo el mismo proceso. Para eso, en estos momentos, ¿no? Cuando es repetitivo y repetitivo el mismo cálculo, es mejor hacerlo en una planilla, ¿no? Ya sea una planilla de Microsoft Excel o en una planilla de una calculadora científica, ¿no? Tal es el caso de una HP Prime o una Texas Instruments, entonces las que ya tengan cada uno de ustedes, ¿no? Las herramientas que tenga cada uno de ustedes. Ok, entonces en mi pantalla ya estamos viendo lo que es nuestra calculadora HP Prime, ¿no? Ahí está. Ok, entonces revisemos los datos para la primera curva horizontal, ¿no? Aquí está. Entonces, donde teníamos un ángulo de deflexión de 46 grados 15 minutos y un radio de 255 metros, ¿no? Entonces aquí se fue calculando todo lo que es la tangente, la externa, la flecha, la cuerda larga, grado de curvatura, longitud de curva, sus respectivas progresivas y finalmente tenemos la tabla de replanteo, ¿no? Entonces aquí está esta tabla de replanteo, ¿no? Donde se ha replanteado, tenemos la deflexión parcial, la deflexión acumulada y al final hacemos nuestra verificación, ¿no? De que el último valor sea el ángulo de deflexión medios. Si esto es así, quiere decir que nuestros cálculos están bien, ¿no? Es nuestra verificación. Ahora nos vamos para, me hice otra hoja de cálculo, ¿no? Para la curva horizontal número 2, ¿no? Donde teníamos su propio ángulo de deflexión, que era de 92 grados 55 minutos y un radio de 150 metros, ¿no? Ahí está, ¿no? Igual, la tangente externa, flecha, cuerda larga, grado de curvatura, ¿no? Recuerden que esta planilla está un poquito más automatizada, ¿no? Ya que si yo puedo cambiar un ejemplo de 450 metros, todos mis valores va a empezar a cambiar, ¿no? O 100 metros, entonces ya empieza a cambiar, ¿no? Igual. Entonces, esto era de 150 metros, ¿no? Ahí está. Entonces, es lo que se recomienda hacer, ¿no? Para controles en obra o si estamos dentro de la universidad, para nuestros exámenes, prácticos, proyectos, etcétera, ¿no? Ok, entonces aquí están los mismos valores que nos dio, ¿no? Cuando calculamos hace un momento en la tableta, grado de curvatura, longitud de curva, y aquí está, ¿no? Recordemos que la progresiva del principio de curva 2 era igual al final de curva 1, ¿no? La progresiva del final de la curva 2 y su respectivo replanteo, ¿no? De los 12 puntos, ¿no? Y ahí está, ¿no? Al final. Recordemos que la deflexión parcial va a variar para el primer punto, ¿no? De 19.411 y para el final, ¿no? Que son diferentes distancias. Para lo que es 20 metros, pues la formulita se está manteniendo, ¿no? Y finalmente tenemos la deflexión acumulada, ¿no? Que vamos a ir acumulando, sumando esos valores y al final tenemos este último valor, que como podemos verificar con el ángulo de deflexión medios, que aquí está, ¿no? El ángulo de deflexión medios entre dos y estamos haciendo su respectiva verificación de que cumpla con el replanteo, ¿no? En este caso, como nos verifica, quiere decir que todos nuestros datos están bien calculados, la tabla de replanteo también está bien calculada, entonces con la verificación nos cumple, ¿no? Entonces, haciendo un resumen de este ejercicio, tenemos una curva horizontal simple, compuesta, ¿no? Está compuesta con dos curvas y la forma de resolver es independientemente de cada curva, ¿no? Resolvemos los elementos geométricos para la curva uno, luego para la curva 2 y ya está, ¿no? Y tenemos dos tablas de replanteo, ¿no? Si la pregunta es, digamos, en alguno de ustedes, ¿qué pasaría si tenemos una curva horizontal inversa, pero, ¿no? Ya no está compuesta. Inversa es que ya va a cambiar de sentido, ¿no? Entonces, el proceso de cálculo también sigue siendo el mismo, ¿no? Vamos a tener dos curvas con sus respectivos datos y esta curva inversa va a ser resuelta por cada curva por su lado, ¿no? Si es que así quiere llamarse. Resolvemos para la curva uno, luego vamos a resolver para la curva 2, ¿no? Entonces, este sería el ejercicio que hicimos el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en dejar aquí sus comentarios, pueden comentarlo o caso contrario me pueden escribir a mis redes sociales, ¿no? Cualquier duda, consulta, estoy presto a responderles, ¿no? Espero que les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video.